Aviso de restricción. Cosmovisiones tiene como finalidad la difusión de la astrofísica y del estudio comparativo de las religiones, por lo que constantemente en este podcast se comparten datos astronómicos que pueden causar sentimientos de relevancia cósmica y angustia existencial. Asimismo, entes y textos considerados sagrados por distintos grupos son tratados como personajes históricos u obras de ficción. Por todo lo anterior, quien lo consume lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad. Conejas, conejos, conejes y cinejes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Cosmovisiones, el único podcast de ciencia y mitología. Yo soy el conejo blasfemo y conmigo se encuentra la Beethoven de la difusión científica, la Mozart de las estrellas, la Tchaikovsky de las galaxias, la doctora en astrofísica, parte del Sistema Nacional de Investigadores, Tris Luna. ¿Cómo estás, Femo? Muy bien, doctora. Qué bueno. Oye, ahora dígame. te pusiste el micrófono Ah, así es que como un poquito más chueco para... en checo. Exactamente, En porque me escuchaba un poco lejano, pero ahora ya estoy cercano, Ok, como está quien bien, dice. así. Se siente más así como... Se ve más Como- chido, ¿no? Como Sí, con seguro. como más más surreal, ¿no? De por sí los colorcitos ayudan. Nos gustan mucho estos micrófonos. A mí también me gusta un Gracias, chingo. Viernes. Sí, gracias, mi Viernes. Ah, sí, nuestro gran productor Viernes, quien no hemos mencionado en un rato. Aquí, un muy profesional y conocedor del gran negocio de los podcasts. Hoy te toca hablarnos. Hoy me toca ¿De hablar qué a mí, nos vas a querida hablar? doctora. Hoy te voy a hablar de un tema que hemos tocado superficialmente, Ok. pero que ahora sí le vamos a entrar con todo, y es específicamente el tema de el que se conoce en los altos círculos de la intelectualidad y las humanidades Ajá. como el Jesús histórico. El Jesús histórico. Exactamente. Ok. ¿Y por qué le tienes que poner esta diferencia en histórico? O Ay, sea, qué buena pregunta, doctora. ¿Ven por qué le da el Sistema Nacional? Porque no es lo mismo el Jesús, o sea, el Jesús histórico, digámosle Chucho, ¿no? Ujú. La persona, el ser humano llamado Jesús. Con nombre y apellido. No sé ¿Cuál si con tenía su apellido. No, es que en esa época no había No había apellido. apellidos. Él era Jesús, el hijo de José. Ok. ¿No? Ese Hijo güey, de José. el hijo de José que nació en De el... Nazaret. Ah, es que yo iba a decir porque ahorita está bien Porque cabrón decían decir... también Jesús de Nazaret, ¿no? Es que también depende qué evangelio leas, Ah, ya. dónde nació Jesús. Y eso es algo bien Ah. importante que ahorita vamos a hablar Ok. también. Pero sí, por eso, dado que es muy complicado que Jesús, que si nació en el reino de Judea, que si nació en tal, Chucho. Chucho ¿no? el carpintero. Chucho el carpintero. Ok. Chucho el carpintero es completamente distinto a Jesús Cristo, Ujú. al Jesús de la fe, como quien le dice, ¿no? Ok, ok. Porque Jesús, el de la fe, ya es una idealización del Jesús que existió. Totalmente. No solo es una idealización, es una mitología, Ok. ¿no? Es algo que se creó a partir y a pesar, las dos, de Chucho, ¿no? Sí, claro. La gente no adora, ahora sí que los creyentes Ujú. no adoran a Chucho. No. Adoran a Jesús ideología, Cristo, sí, a Jesús Cristo. al mero, ¿cómo diferenciarlos? Chucho y Jesucristo, ¿no? O sea, Jesucristo es un personaje de ficción. Hay quien dice... Inspirado en la existencia de Jesús el carpintero. Sí, pero no sé si exactamente inspirado tampoco, porque son dos cosas distintas. O sea, uno es... Ahora sí que tuvieron que reinventar a la figura de Ya. Chucho Ok. para crear a Jesucristo. O sea, no hay nada de Jesús Cristo Ajá. que sí haya sucedido en Jesús carpintero. Ah, esa es Yo creo otra que sí, muy ¿no? buena ¿O no? pregunta. Sí, Mm. algunas cositas. La cosa es que hay gente, sobre todo en estas fechas decembrinas
y generalmente vatos heterosexuales, quién sabe por qué, que les encanta decir cosas como, pero es que en realidad Jesús no existió, ¿no? O es que en realidad, ¿no? Y pasan dos cosas. Uno, querer poner en la realidad figuras religiosas, pues es una tontería, porque Ya. son mitologías, ¿no? Ok. Es como decir, ¿sabes que en realidad no existió Zeus? Pues no, güey. O Ya, sea, sí, 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 sí. simple y llanamente Pero, no. pero que haya existido Jesús le Ajá. da una cosa bien diferente a esta religión Ah, cristiana, en ¿no? efecto. O sea, todavía dicen. Justamente. Eso es ahí donde está la división entre la fe y la ciencia, ¿no? Ahora sí que las humanidades. Si uno cree, si quien esté viendo esto cree que Jesús y Chucho, o sea, que Jesucristo y Chucho son uno y la misma y indivisible, pues no hay nada que podamos hacer nosotras, pues ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿No? Si alguien cree también que Jesucristo y Chucho, porque uno no existió, el otro no tiene sentido, pues tampoco qué le vamos a hacer, ¿verdad? Pero yo creo que no necesariamente, porque en el caso de que no hubiera existido, que yo personalmente creo, junto con el 99.9% de los historiadores y la gente que ha dedicado su vida a este tema, que Chucho sí existió, aunque no hubiera existido, pues no cambia nada. ¿Qué cambia? La fe de la gente. Si tu fe depende de que exista o no exista, pues es una fe medio guanga. ¿Sabes lo que te digo? O sea, Claro, pero yo creo que sí le da mucha solidez a que sí haya existido. es una de las cosas, o sea, de que existió, a ver, existió Chucho, sin duda. ¿Chucho hizo milagros? Yo creo que no. Hay quien cree que sí. Chucho resucitó de entre los muertos al tercer día, hizo no sé qué. Yo creo que no. Hay quien cree que sí. Ahí está justo la diferencia. Si hay una línea continua entre Chucho y Jesucristo, pues eres cristiano. Si no hay una línea continua, pues no eres cristiano. Si dices que porque existió Chucho, Jesucristo es una imposibilidad, pues eres un ateo y pues medio obcecado porque pues tampoco es así como funciona, ¿no? A ver, vamos. Hay combinaciones ahí. Totalmente. Bueno, podemos decir al Ajá. final Sí. qué pensamos de todo esto. Yo te voy a decir A ver, esto. échamela. Cuando yo fui a Jerusalén, Ajá. a mí me impresionó mucho o sea, los lugares cuando fui. Ajá. Cuando fui al río Jordán. Ajá. Cuando fui a donde lo sacrificaron, cuando fui a su tumba, o sea, ese tipo de cosas. Ajá. La verdad es que, por eso te digo que sí existan esos lugares. Ajá. Además, que sí existan como vestigios históricos de que sí existió, creo que sí son cosas muy importantes para los religiosos también. Totalmente. Ahora, pasa lo siguiente. Arqueológicamente, ahora sí que vestigios, no tenemos ni uno de Chucho. Todos los lugares donde se dice que nació, donde se dice que está enterrado, donde se dice que lo crucificaron, es pura tradición. Okay. No hay no es porque digan, ¡ah! Aquí encontramos ¿cómo se llama? El fósil de Chucho. Esto quiere decir que aquí lo... No, el fósil no. No, bueno, es que en su tumba no es su tumba de cuando se quedó ahí, sino Ajá. su tumba de cuando estuvo ahí y después se también salió. Es pura tradición, sí, doctora. A lo que me refiero es que, o sea, puede que sea tradición. Ajá. Ay, no, es que... Es que está cañón, ¿verdad? Es que aparte tienes que vivirlo. Sí, no, yo sí no me imagino. O sea, debe ser... Si no funcionara, no lo usarían. Claro. Si no se sintiera como, ay, güey, esto es una prueba física de Chucho, pues tiene más que Zeus, ¿no? Yo no he visto dónde está la tumba de Hércules, por ejemplo. Aunque sí hay una tumba de Hércules. ¿De Hércules? De Hércules. De hecho, el culto a los santos, en algún momento hablaremos de eso, Ajá. está absolutamente basado en el culto a los héroes. La gente iba a visitar la tumba de Hércules, que había más de una, la tumba de Perseo, que había más de una, pero es algo similar, es como, es que fíjate, aquí en esto que se ve bien cabrón y bien antiguo, es donde enterraron a Chucho. Es pura tradición, no hay algo que lo ligue directamente yo pensé que a ese sí. lugar. No, pues que es como los niños héroes. No, pero yo pensé Ajá. real que sí. O sea, ¿Qué? Que sí había estudios históricos en esos lugares y estudios como de justamente de
¿cómo se le dice? ¿De arqueología? De arqueología, No. Justo en todos esos lugares. Todo es pura tradición, doctora. Esto es un poco, ¿cómo se llama? Estirando un poco el símil entre la diferencia entre Juan Manuel Pablo José Ramón de la Barrera e Inzarruaga, ajá, y Juan de la Barrera. Ok. José Pablo José de la Barrera es un nombre completo. Ok. Era un güey que estudió en el colegio militar y que lo mató una bala acá en Chapultepec. Sí. Ese es ahora sí que el Juan de la Barrera histórico. Sí. El Juan de la Barrera, el niño héroe, se abarró en la bandera y se aventó para para guardar el honor de... Nunca pasó. Okay, en Chapul hay un obelisco donde dice, aquí está donde los niños... Tampoco. No es realmente el lugar donde los niños héroes. Pero se ve cabrón, un obelisco y una plaquita y uno dice, ¡ay! Qué chido ser mexicano, qué padre tener este sentimiento y es parte de... Y si esos lugares sí existen, Ajá. ¿por qué no históricamente, arqueológicamente buscarlos? Porque no los van a encontrar en ningún lado. Juan de la Barrera no se aventó, Juan de la Barrera lo mató una bala. Sí, pero sí es, o sea... Ajá. No dices que, no dice, la cosa esta dice, Ajá. ¿aquí se aventó o Ajá. aquí estuvieron los niños héroes? Aquí se encontraron unos cráneos que nosotros decidimos son de unos adolescentes que estudiaban en el colegio militar y que nadie los recogió después de la batalla. O sea, había huesos, pero nadie hizo ningún estudio de nada y nomás dijeron, pues estos son los niños héroes, ¿no? Ya. Hay mucha construcción a partir de, porque pues Juan Manuel, Juan Pablo, José Ramón de la Barrera e Inzurraga, ¿no? Tenía huesos, ¿no? Sí. Era un ser humano que hacía pipí, hacía popó y respiraba. Pero Juan de la Barrera fue construido a pesar y sobre la vida y la muerte de este güey que al final ni siquiera era parte del ejército mexicano por un tecnicismo ahí, o sea, porque siempre todo el mundo dice como con Jesús de, es que ni eran niños ni eran héroes, ¿no? Pues no importa, güey, lo que menos importa de la historia de los niños héroes es si eran niños o si eran héroes, es lo que se siente aquí, lo que causa después, lo mismito con Jesucristo y con Chucho. ¿Sabes? Okay. Por eso de Chucho sabemos con certeza muy poquitas cosas. Okay. Muy, muy poquitas. A ver, cuéntanos. ¿Qué sabemos de Chucho? ¿No? Bueno, sí. Para empezar, y algo que vamos a hablar a profundidad después, ninguno de los 4 evangelios fue escrito durante la vida de Chucho. Ajá. Ninguno. De hecho, el más cercano no es un evangelio. El texto cristiano más cercano son las cartas de Pablo de Tarso, que le dicen San Pablo. Él las escribió entre los años 36 y 67. O sea, se acababa de morir Chucho y empezó a escribir Pablo, ¿no? Él nunca conoció a Chucho, pero él hablaba mucho de Jesús. Decía, y entonces Jesús me dijo esto, y entonces Jesús me dijo esto otro. Dijo. En visiones, porque decía, es que se me apareció y me dijo. Y entonces él hablaba con Jesús. Bueno, decía él que hablaba con Jesús. A Chucho no lo topó, nunca lo conoció. Lo mataron antes de que Pablo se convirtiera, porque era un judío que luego se convirtió, ahora sí que al cristianismo, ¿no? Otra cosa de los evangelios, no fueron escritos por quienes están firmados. O sea, Chucho tenía apóstoles, muy probablemente sí, pero ninguno de ellos, escribió los evangelios que ahorita leemos en la Biblia. ¿Por qué? Para empezar, porque con toda probabilidad... no sabían escribir. Exactamente. Eran pobres de Judea y además no hablaban el idioma en el que están escritos los textos, los primeros textos del cristianismo. Que Jesús y sus amigos hablaban sirio-arameo. Y los textos, los más antiguos y los primeritos evangelios, están escritos en un idioma que se llama griego koiné,
Griego koiné es el griego del Alejandro Magno. Durante mucho tiempo fue la lengua franca en el Mediterráneo. Como ahorita, si tú te quieres comunicar con alguien que no topas y los dos hablan inglés, ya la hicieron. Sí. Es un poco así, ¿no? Cuando estás en Uruapan o en Europa o en Jerusalén, tú dices, ay, ¿do you speak English? Porque yo no hablo hebreo y yo no creo que tú hables español, pero el inglés, ya con eso la armabas, ¿no? Durante muchos años, los emperadores romanos, casi nadie hablaba latín, casi todos hablaban griego koiné. Era y por eso el cristianismo tiene 3 lenguas sacras, el latín, el hebreo y el griego koiné. Aunque Chucho no hablaba ni una palabra de griego koiné, muy probablemente. ¿Por qué? Porque era una lengua elitista. O sea, era un privilegio, como ahorita la neta es un privilegio hablar inglés, en ese entonces era un privilegio hablar griego koiné, ¿no? Y es la época, el idioma en el que están escritos los evangelios, ¿no? Eso por un lado. Ahora, eso no quiere decir que los evangelios carezcan de valor histórico. No son obras históricas, no son biografías así directamente como yo vi a Chucho con estos ojos que se han de comer los gusanos, Nel. Pero eso no quiere decir que no podamos obtener información de ellos. Exactamente, claro. ¿No? Es como, el otro día escuché a alguien decir como, es que si crees en la Biblia, es como si creyeras que los rayos gamma realmente te convierten en Hulk, ¿no? Y dije, pues, está cagado, la neta, el símil, está chistoso, pero tampoco, por más que, en efecto, los rayos gamma no te conviertan en Hulk. Te matan. ¿Sí te matan? ¿Sí son bien acá? Si te pegaran directamente, sí. Ok, sí. La araña radiactiva supongo también te mata, no te da sentido arácnido, te tira el pelo, ¿no? Sí, te da cáncer, yo creo. Ok, muy bien. Yo creo que sí. Eso no necesariamente lo podemos sacar del cómic, pero podemos inferir un montón de cosas del autor de... El Hulk es de Stan Lee, ¿verdad, mi viernes? Sí. Sí, es de Stan Lee. Podemos saber, con el puro cómic de Hulk y de Spider-Man, Stan Lee, el autor, seguro existió, porque hay textos de Stan Lee en las revistas. Aparecen, ¿no? películas. Aparecen las películas. No, y además haz de cuenta que en 1000 años va a haber un arqueólogo que diga, es que Stan Lee era un autor que era humano porque tiene una obsesión con los nombres con aliteración. Peter Parker, Bruce Banner, Reed Richards, J. Jonah Jameson. Todos sus personajes tienen esa misma construcción. Eso no es casualidad. Eso a huevo es una persona. Por supuesto que Stan Lee era una persona real, van a decir en el futuro. Ok, ya te entendí. Si alguien dijera, ¿cómo va a ser que Stan Lee haya sido una persona real? ¿No? Stan Lee fue inventado por Marvel. Y en el futuro va a decir, no, güey, era una persona, porque esto de hacerlo con aliteraciones solo lo puede haber hecho. Era como una firma. Ándale, exactamente. Algo muy humano. Exactamente. No, una inteligencia artificial no te lo hace así. Un grupo de personas no se puede poner de acuerdo para que todos sean, se puede, pero es más fácil explicarlo de la manera que era una persona que se llamaba Stan Lee, ¿no? Algo así parecido es un poquito lo que se puede hacer. Algo muy importante antes de empezar con cómo sabemos lo de Chucho, ¿no? Una cosa es que con los evangelios y otras fuentes, porque no solo los evangelios hablan de Jesús, hay un romano que se llamaba Flavio Josefo, que escribió sobre Jesús, no directamente de Jesús, pero con él pasa algo muy chistoso, que es que vio en Roma a un seguidor de Jesús, ¿no? Uh-huh. Y eso es el resumen de lo que habla en su historia Flavio Josefo, ¿no? Pero luego, en la Edad Media, le fueron echando sal y pimienta al texto de Flavio Josefo, y luego tuvimos que reestudiar a Flavio Josefo porque había textos antiguos donde decía como, vimos entonces a un señor que se llamaba Santiago y era el hermano de Jesús, punto, ¿no? Luego una copia unos años después, vi yo pasar a Santiago, que era el hermano de Jesús. Jesús era un hombre maravilloso, llamado el Mesías, y de pronto es como, ¿de dónde salió tanto mendigo texto? Entre los copistas, cuando dijeron, oye, pues este güey está hablando de Jesús y no está diciendo que es el mero acá Mesías, no, pues espérate. Pues echémosle tantito. Echémosle tantito.
Eso pasó un montón de veces a lo largo de textos antiguos y hasta el siglo XX nos dimos cuenta, ¿no? O sea, y de nuevo, eso también es hacer historia, ¿no? También se puede hacer historia corrigiendo y viendo cómo la gente iba metiéndole sal y pimienta a las historias, ¿no? Pero a lo que iba es que no es lo mismo el Jesús histórico que el Jesús real. Por eso es importante decir el Jesús histórico. ¿Por qué? Porque el Jesús real, pues ya se murió. Fue hace mucho tiempo. Y el pasado no podemos acceder a él. Okay. Simple y llanamente. Sí, claro, no podemos decir si le gustaba comer manzana o si era alérgico al gluten. Por ejemplo, no creo, pero por ejemplo. O si se dormía temprano. Exactamente. O sea, sí, como que él persona, pues, ajá. Es completamente inaccesible. Sí, claro. Porque el pasado es inaccesible. Lo que tenemos es la historia. Y la historia son construcciones y a veces narraciones hechas por una persona. No es el pasado. O sea, uno puede buscar una crónica de la guerra, de la invasión de Estados Unidos a México, ¿no? Y puedes leerla y puedes aprender mucho, pero no es la invasión de Estados Unidos a México. No se puede. O sea, el pasado es tan inaccesible como el futuro, ¿no? Es un poco como en el capítulo que usted habló de la ecuación de Drake, ¿no? Que decíamos, que yo dije que el símil es como ¿cuántas personas en esta fiesta te puedes ligar, ¿no? Sí. Esto de la fiesta y la construcción histórica de la fiesta, ahora sí que la fiesta histórica, si uno no fue a esa fiesta, uno puede preguntarle a la banda, oye, ¿y cómo se puso la fiesta? Ah, pues fulanito vomitó, perenganito se besó con no sé quién, se hizo no sé quién. Uno puede reconstruir qué pasó en la fiesta. Pero no es la fiesta. No es la fiesta, no fuiste a la fiesta, te jodiste, te chingaste. Y es como, no puedes ir tampoco a la fiesta del próximo viernes. O sea... Viernes vas a tener... Una posadita, ¿no? Eso, perfecto, aquí en el estudio Calavera. Digo, aprovechando, ¿verdad? Que salió. La fiesta del próximo viernes, exactamente. Eso es un poco como esta imagen que va a poner aquí el buen viernes en este momento y le quiero mostrar a la doctora. ¿Te acuerdas de esto? Fue un revuelo hace como 15 años. No, pero supongo que es como una reconstrucción facial de cómo habrá sido Jesús. Lo hizo la BBC y fue un pedo así, pero ¿cómo se atreven a hacerlo? O sea... No tiene los ojos azules. Definitivamente no tiene los ojos azules. Le ofende muchísimo a todos los artistas que lo han pintado así y le han hecho además sus cuadritos. Exactamente, este es un pobre señor, o sea, no pobre, pero digo pobre porque pues Jesús obviamente era pobre, ¿no? Pero este no es el Jesús real. Este es una construcción que hizo un profesional, que le echó muchas ganas. No estoy diciendo que está inventando, nomás esta es una construcción. ¿A partir de qué? De datos, ¿cómo se llaman? Es un se me fue ahorita un forense, ¿no? Okay, y entonces como vio Bones. Exactamente como Bones y entonces vio varios cráneos de la época y vio como varios estudios genéticos y dijo, con base en mi expertise, esta es mi construcción del rostro de Chucho. Su construcción. O sea, porque es lo que te iba a decir, también en un principio no hay más registros más allá de ideas. Ajá. Esa puede ser la construcción de Jesús o la construcción de cualquier persona que vivió en esa época. Correcto, 100%. Como si todos fueran iguales también. Exacto. O sea, podría ser cualquier güey, pero él decidió que ese era Jesús. Pasa lo mismo con la historia. Claro. Siempre uno narra desde su propia subjetividad qué es lo que pasó dentro de la fiesta, ¿no? Claro. Así funciona la historia, aunque se nos ha vendido que no, es que el verdadero Juan de la Barrera era un güey que nació y hizo no sé qué. No es el verdadero, es una reconstrucción histórica que depende de quién le investigue, te va a encontrar distintas cosas. Y es que aparte es súper complicado tratar de reconstruir una persona si uno estando vivo es diferente
con tus amigos, que con tus papás, que con tus alumnos, etcétera. O sea, es como... Es muy difícil. No, muy y difícil. está bien cañón, ¿no? Y hay gente que le ha dedicado en serio su vida entera a este tema y se han encontrado, la neta, poquitas cosas para lo mucho que le han dedicado a esto, porque además hay mucha... pues son 2000 años. Son 2000 años y hay como mucha distancia entre uno y otro. Pero otra cosa que quería mencionar antes de entrarle ahora sí a qué es lo histórico del Jesús histórico, que dudar de la existencia del Jesús histórico es como, tiene tanto sentido como dudar de la existencia de Sócrates, del Sócrates histórico. Ya. ¿Por qué? Porque pues, Sócrates tampoco dejó texto, no tenemos una evidencia arqueológica de que Sócrates haya nacido. ¿Qué sabemos de Sócrates? Pues los textos que tienen sus discípulos. Claro, y los que hablan de él. Exactamente. ¿No? Y, igual que con Chucho, del Sócrates histórico hay diferentes versiones. O sea, no es lo mismo el Sócrates de Platón que el Sócrates de Jenofonte, que también era su alumno, que el Sócrates de Aristófanes, que era un güey que hacía sátira y del teatro, y lo pintaba de tal y tal manera. Son completamente distintos. Vamos a dudar. También depende de cómo les caía. Exactamente, totalmente tiene que ver. Por eso no tiene sentido decir, es que dado que Jesucristo es un mito, porque Jesucristo es un mito, eso quiere decir, uno, que es imposible que haya existido Chucho, Nel. Dos, si Chucho existe, eso cancela el Jesucristo, pues Nel, tampoco, porque son completamente independientes. Ok, sí. Lo puede cancelar en algunas creencias propias, pero no en la construcción de Jesucristo. Exactamente, ¿no? Correcto. Okay. Si Chucho el carpintero nació en Nazaret o nació en Belén, a Jesucristo pues no le importa, no lo va a tumbar del megapoder que tiene ahorita la Iglesia Católica porque resulte que alguno de los dos está incorrecto, porque depende qué evangelio leas, Jesús nació en Belén o en Nazaret. Bueno, según históricamente en Belén, ¿no? La tradición dice, es que de nuevo, en un evangelio dice que nació en Belén. ¿Por qué? Porque quien escribió ahorita no recuerdo en cuál es, creo que en Lucas, pero no estoy seguro. Lucas le era muy importante que la vida de Jesús cumpliera profecías judías. Ya. Y entonces había una profecía judía donde decía, el hijo del hombre de la descendencia del rey David va a nacer en Belén, ¿no? Y entonces, el segundo evangelio más antiguo que tenemos, en el primero, no hay nada de su nacimiento. Nadita. Cero. Es en el segundo cuando, por cierto, se llamaba su papá José, su mamá se llamaba María, y entonces hicieron no sé qué. Ahora, esto lo sabemos porque... Eso es en el segundo. Eso es en el segundo más nuevo, por así decirlo. Porque esa es otra. Los evangelios guardan entre sí una relación literaria. ¿Qué quiere decir esto? Que primero salió un texto, luego alguien copió cachitos de ese texto, literalmente copió, o sea, viendo el texto o una copia de ese texto aquí, le hizo como un, lejano, país, ¿no? Y nada más le cambió cositas. En algunas cosas le cambió, pero en otras que hemos ido detectando a lo largo de los años es de, espérate, en el siglo IV, en el siglo III y en el siglo II y en el siglo I, este texto no cambió nada, pues guarda una relación literaria, ¿no? O sea, como... Sí, porque nos hablaste también de Q. Exactamente, por ejemplo, en alguna encarnación anterior hablamos de Q, ya hablaremos al respecto, es chido Q, ¿verdad? Sí. Luego ahí les cuento de Q en la próxima temporada les hablo de Q, se los prometo. Exactamente, o sea, dado que guarda una relación literaria con Q y con Marcos, sabemos que Lucas tomó cosas de Q y tomó cosas de Marcos literalmente. Usted que es maestra sabe que si hay dos alumnos que tienen dos respuestas que no varían nada, que es palabra por palabra
Las escribieron juntos. O alguien copió, exactamente. O alguien copió. Justo, es la única opción que se puede... Sí. Ni modo que por un azar del destino haya todo quedado perfecto. Ay, Dios. Todas las palabras igualitas. Que es lo que dicen algunos, por cierto. O sea, los que hay ciertas... Les llegó la inspiración y... Es un milagro, básicamente. O sea, para ciertas partes del cristianismo, que es muy importante que la Biblia sea literalmente verdadera, toda de cabo a rabo, así es como lo explican. Es un milagro. Por eso es la palabra de Dios, ¿no? Claro. Si no, pues ¿cómo va a ser la palabra de Dios? Digo, uno pensaría que Dios haría que le saliera todo igualito, ¿verdad? Pero Dios obra de maneras misteriosas, ¿no? Sí, claro. Así es como funciona para ellos, ¿no? Entonces, después de todo esto, ¿no? Después de todo esto. ¿Cómo encontramos historia en esto que es básicamente... por cierto, otra cosa. Hay un evangelio que es pura ficción. Pura ficción. Están los 3 evangelios sinópticos, o sea que se pueden leer todos juntos, que son Marcos, Lucas y Mateo, ¿ok? Esos 3 guardan una relación literaria y se copiaron y la chingada. Juan es como 100 años más viejo, ahorita veo el... ¿Más viejo o más nuevo? Más nuevo. Se escribió 100 años después que el último de los 3 sinópticos. Y es brutalmente diferente al resto. Es el que lo ensalza muchísimo, ¿no? Y es como de que en el evangelio de Juan, de hecho, Jesús no se avienta ni una sola parábola. Ni una. O sea, es nomás un güey... Y aparte... Es el influencer. No, y además empieza... O sea, el capítulo de Juan empieza acá bien filosófico. En el principio era el verbo, ¿no? Y es de, ¿what? ¿De qué estamos hablando? O sea, y los otros 3 empiezan con la mamá de María, luego Jesús y luego no sé qué. Y el de Juan es así filosófico porque era como de cómo vamos a justificar todo lo que pasó en estos 100 años de lo que está pasando ahora. O sea, cada evangelio respondía a cosas históricas distintas. Y es en parte por eso de donde podemos sacar la historia de toda la ficción que rodea a Chucho en los evangelios, ¿no? Y vamos a hablar ahora sí de los métodos históricos, de cómo lo sabemos en historia con estos textos fantasiosos, ¿no? La primera herramienta es, si está en varias fuentes, muy probablemente es verdad, ¿no? O sea, si está en los evangelios viejos y en los evangelios nuevos y en las cartas de Pablo y alguien lo menciona por ahí, muy probablemente eso pasó. ¿Qué tanto de eso pasó? Ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? De que Jesús nació en el siglo I, sin duda. De que nació en lo que se llamaba en ese entonces el reino herodiano, o sea, de Herodes, sin duda, ¿no? Que hablaba sirio-arameo, sin duda. Que tenía 12 cuates, también es bien probable. Porque él era muy... y otra cosa... Amiguero, sí. No, y él era un profeta del Apocalipsis. O sea, Chucho no era solo un carpintero. Chucho, junto a sus 12 apóstoles... otra cosa que sabemos seguro de Chucho. Era discípulo de Juan el Bautista, ¿ok? O sea, entonces probablemente sí pasó lo del río Jordán. Totalmente. ¿No? ¿Y cómo sabemos que pasó lo del río Jordán? Por la otra herramienta, que es como la herramienta de la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto en el evangelio hay cosas que los primeros cristianos, y los antiguos, ya unos años después, decían como, es que esto no nos conviene, en esto no creemos, pero es que esto dijo Chucho, ¿cómo le vamos a hacer, no? Por ejemplo, los primeros cristianos estaban muy, muy metidos en que pues no había nadie más grande que Jesús. Pero Chucho fue a que Juan el Bautista lo bautizara y era como, pues yo soy tu seguidor, pues como tu Mesías va a ser seguidor de otro cabrón. Pues le agregaron, no, ¿cómo crees? Yo no soy digno, ¿sabes? Sí, ya te entendí. Eso es la herramienta de la pena. O sea, claro. Si algo que no les conviene... Juan el Bautista dijo, bueno, está bien, pero yo soy fan tuyo. Así es. Eso probablemente no pasó.
Okay. Pero dado que va en contra de las creencias de los primeros cristianos, muy probablemente sea histórico. Okay. Porque les da pena, o sea, les daría pena si viajáramos en el tiempo y fuéramos al siglo I, decir, oye, ¿cómo que tu Jesús fue con Juan el Bautista? Bueno, que ya después pero lo redimieron a un acto de humildad y tal, y no sé qué, claro. Esa es la creación de la figura mitológica de Jesucristo. Claro. Ahora sí que corrigiendo lo que hacía Chucho, ¿no? Otra cosa, cuando agarran a Jesús en el templo, en el jardín de, se me fue ahorita, de... Los cerezos. Ah, exactamente, en el jardín de los... No. En el jardín de los cerezos es japonés, ¿no? De pronto dije, espérame, esto es un anime, ¿no? Ah, ¿te imaginas que esto es un anime? Hay un cuento que se llama El Jardín de los Cerezos. Ah, caray. Y entonces cuando dijiste el jardín de los cerezos. No me acuerdo. Está bonito, digamos el Jardín de los Cerezos. No, pero ya sé cuál de los... Cuando lo van a los olivos, ¿no? Exacto, los olivos creo que ¿No sí. son? Sí, son estos arbolitos chiquitos. Sí. Según yo son los olivos. Muy probablemente no lo sean, sé. la neta es que ahorita me Cuando ya falla. lo están buscando para la sacrificada. Exactamente, sí. Están a punto de crucificarlo. Ajá. Y entonces, ay, aparta de mí este cáliz, que eso solo viene en un evangelio nomás también, por cierto. Cuando se queja y dice, por favor, no. Por favor, no, nomás viene en uno. ¿No? ¿En cuál? En el de Juan. Okay. Y entonces llegan los soldados romanos y los esclavos del ¿cómo se llama? Del sumo sacerdote judío. Ajá. Y entonces alguien saca una espada, depende qué evangelio leas quién, en un es Pedro, en otras son 2 espadas, y así te vas moviendo, y le corta la oreja a un cabrón. Y entonces en algunos evangelios Jesús le pone la oreja otra vez, en otros nomás sacan las espadas, ¿no? Pero eso muy probablemente es histórico. ¿Pero qué? ¿Que estuvo en ese jardín? Y que sacaron que estaban armados todos. Ah. ¿Por qué? Porque de nuevo Jesús era un profeta del Apocalipsis. Chucho lo que decía es, el mundo se va a acabar porque están los romanos invadiendo nuestra tierra. Tenemos que ir en contra de los opresores, tenemos que sacar a los opresores. Y entonces era Pascua. Y entonces si tú estás en Pascua, rodeado de gente y armado, pues los romanos van a decir, espérate, esto es una revuelta, güey. Esto es un acto en contra del gobierno romano. Y los primeros cristianos, de lo que se trataba era que decir, no, Jesús no solo no era violento, era pacífico y lo suyo no era político. Su reino no es de este mundo. ¿Cómo va a ser algo político si su reino no es de este mundo? El de Jesucristo no es de este mundo, pero el de Chucho sí. Chucho definitivamente era alguien que luchaba en contra del gobierno romano y de los sacerdotes, digamos, títeres de los romanos, porque en ese entonces... Los sacerdotes judíos. Exactamente, del templo de Jerusalén, porque ellos eran los que gobernaban, pero quien gobernaba en realidad era el imperio romano, por eso les decían títeres, porque le movían así, ¿no? ¿Qué otra cosa es histórica? El juicio de Jesús muy probablemente nunca pasó, porque... pues no había juicio para esa banda. O sea, los romanos agarraban a los que decían, este parece que se quiere levantar contra el imperio romano, pues vamos a crucificarlo. La crucifixión sí es un hecho histórico muy probable. ¿Por qué? Porque la crucifixión era un castigo público para los que se querían pasar de listos con el imperio romano. Nada más. No era, por eso, lo que no es histórico es que Jesús estaba entre 2 ladrones. Lo que sí es histórico es que la palabra que usan en el griego koine para ladrones puede significar ladrones, pero también significa como pillos, como vándalos. Muy probablemente los otros 2 también eran güeyes que decían, vamos contra el imperio romano. Claro. Barrabás, el güey de que... al que se supone que salvan. Él era otro de esos, que era, digamos, un mesías más popular que Jesús. De hecho, lo raro de Chucho es que él no era ni el único profeta del fin del mundo, guerrero, vamos a chingar a los romanos. No era ni el único, ni el más popular, ni el más exitoso. O sea, el más exitoso fue un güey que se llamaba Bar Kokhba, que después se enfrentó a los romanos y les ganó a los romanos. O sea, digo, la neta, Chucho muy chido y todo, pero pues no ganó. O sea, lo crucificaron, ¿no? Sí.
Y a pesar de todo, es el más famoso de todos ellos y casi que el único que tenemos en la mente porque se nos convenció que él no era un celote, que él era un acá de que mi reino y la chingada, ¿no? A ver, tengo una duda. Dígame. Si existieron varios como cabecillas para estas revueltas. Ajá. Y había otros más populares, entonces, por ejemplo, si Barrabás sí existió. No sé, pero ajá. ¿O por qué dices que era más famoso? O sea, la palabra que usan para describir a Barrabás era también algo que nos indica que en el caso de que Barrabás hubiera existido, era otro güey que decía, vamos en contra de los romanos. Ajá. ¿Pero por qué más popular, pues? Porque tenía más seguidores que Jesús. ¿Más seguidores te refieres como a... sí, en su Instagram? Ajá, sí, ¿no? No. Tal cual. Sí, pero me refiero a... O sea, justo como en comparación de que Jesús solo tenía a los 12 discípulos. Sí. Y Barrabás sí tenía como un crew más grandotón. Mucho más grande, así órdenes de magnitud. ¿Por qué crees entonces que sacrifican a uno menos popular? Pues porque no les importaba, o sea, ellos decían como... Al que agarremos. Exacto. O sea, no, porque no sacrifican a Barrabás porque según esto fue como, a ver, ¿a quién eligen? ¿A quién? Pueblo mío, sí. ¿A Barrabás o a Jesús? No, pues Jesús nos vale gorro, ¿quién es ese chucho? Queremos a Barrabás porque ese güey sí puede tumbar al Imperio Romano. Este otro carpintero, pues qué chingados que va a andar haciendo a él contra los romanos. Pues no, a este güey mátalo. El otro sí tiene posibilidades de librarnos de los mendigos. Pero decide el pueblo. En teoría sí. O sea, lo que viene en el Evangelio es que en teoría sí. Eso no te lo sé decir si es histórico o no. Me late que chance en una de esas. Pero de que había otros profetas del fin del mundo mucho más populares que Chucho, lo sabía. Y de que... ¿Y en eso en dónde están los registros? Qué interesante. En eso en dónde están los registros, fíjate. Fíjate que no lo tengo aquí como a la mano, pero... en Flavio Josefo también, claro, el historiador. Ahorita dije como, ¿de dónde sale Teudas? Y de dónde... porque tienen, o sea, sabemos de otros Teudas. Ajá. Otro que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, algo así como, no recuerdo si Judas o Pedro, o sea, te llamaba como uno de los amigos de Jesús, ¿no? Okay. Y entonces está registrado en la obra de Flavio Josefo, donde decía, por cierto, hubo otra revuelta de estos mendigos locos que pasó esto y esto y esto. Si mal no recuerdo, Teudas también llevaba a sus amigos al río Jordán como a bautizarse. O algún rito hidráulico, por así decirlo, similar al bautismo, Teudas también lo tenía. O sea, todas esas son las fuentes de donde viene que Jesús no solo... Y el más famoso, bueno, el más popular en ese entonces que decías que, ¿cómo se llamaba? Bar Kokhba. Bar Kokhba. Bar Kokhba es un vato que él se llamaba a sí mismo Mesías, porque en ese entonces Mesías no significaba hijo de Dios que va a morir por tus pecados. Nel, eso no existía. En ese entonces Mesías era como el guerrero elegido del pueblo judío, el héroe más grande del pueblo judío que va a venir a liberar a los judíos de los opresores, que han tenido un montón, ¿no? En el reino de David eran los de Babilonia, en este entonces eran los romanos, y entonces dijeron, pues Bar Kokhba es el chingón, a tal punto que Bar Kokhba literalmente corrió a los romanos de Jerusalén. Unos años después, o sea, como 3 o 4, regresaron los romanos a Jerusalén, mataron a Bar Kokhba y construyeron un templo, destruyeron el templo de Jerusalén y construyeron un templo a Júpiter, donde hoy está Jerusalén, ¿no? Lo que hoy vemos de Jerusalén son las ruinas que quedaron de esa destrucción. O sea, y para los judíos de ese entonces, cuando decían se va a acabar el mundo, pues sí se acabó, porque su templo, donde para los judíos de esa época, Dios estaba en todas partes. Sí. Pero residía en la parte más oculta del templo de Jerusalén. Literalmente, ahí estaba Dios. Y destruyen el templo, pues se acabó el mundo. Se acabó el mendigo mundo. Eso fue lo que pasó. Y eso era lo que Chucho y otros profetas decían, esto va a pasar, ¿no? Ahora, había otros profetas que luego como que se mezclaron un poquito con Chucho, o Chucho se mezcló un poquito con ellos, porque por ahí hay otro que ahorita no me acuerdo, que también se llamaba Jesús, pero no me acuerdo cómo se apellidaba. Jesús...
Ben Ananías, ¿no? O sea, él era Jesús, el hijo de Ananías, como era Jesús, el hijo de José, ¿no? Jesús Ben Ananías era tenía mucho en común con el Jesucristo de un evangelio que ahorita no recuerdo cuál es, creo que el de Mateo, donde habla mucho de la profecía, ¿no? Y de que, yo conozco a los antiguos profetas judíos y eso demuestra que soy un chingón. Jesús hacía lo mismo, más o menos. Como que quien escribió el Evangelio de Mateo quería que el Jesús que él estaba escribiendo se pareciera al Jesús Ben Ananías, ¿no? Y de nuevo, insisto, claro que Jesús Cristo es un mito, porque hay gente que dice, es que Jesús es un mito, nunca hubo un Jesús histórico, es un mito y ya. Es mucho un mito, pero sí hay, a huevo, tiene que haber una persona que haya respondido al nombre de Jesús, que era un profeta del fin del mundo, que lo crucificaron los romanos. Otra cosa que sabemos es histórica, el letrero arriba de la cruz. ¿El INRI? El INRI. ¿Qué significa INRI? ¿Te acuerdas? No. Significa... Digo, ¿para qué te digo que sí, verdad? Significa... Pregúntame, ¿no hay una constelación que se llama INRI? Estaría bonito, ¿no? Así tengo una amiga. ¡Wow! Le pusieron INRI, neta. Vaya. Imagínate María INRI. No, Ingrid. Se parece. Ingrid. INRI significa Jesus Nazarenus Rex Judeum. O sea, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Sí es cierto. ¿Por qué sabemos que es histórico? Por la regla de la pena. Porque rey de los judíos no era un término que ni que Chucho usara para sí mismo, ni sus seguidores usaban para él. Le decían el hijo del hombre, le decían así el Se supone Mesías. Que es de burla, ¿no? ¡Exacto! Sí. Es de burla. Por eso sabemos que es histórico, porque qué pena que lo que trascendió de tu Mesías es el INRI, ¿no? Por eso sabemos que muy probablemente los romanos le pusieron el letrero INRI como burla. Y dado que es como burla, muy probablemente sea histórico, muy probablemente sí pasó. Oye, tengo una pregunta. Échamela. De algunos otros capítulos que nos has dicho, ¿no? De varios que estaban más o menos en el mismo rollo, o varias religiones que más o menos estaban en el mismo rollo, pero resaltó una en específico. En este sentido, ¿por qué crees que Jesús haya resaltado respecto a todos los demás? Esa es una muy buena pregunta. No solo a él lo sacrificaron. No. O sea, hubo varios a los que los romanos lo sacrificaron, pero Muchísimos. ¿por qué eligieron a Jesús? Esa es una pregunta que se ha hecho en círculos académicos desde probablemente la Edad Media, y la respuesta es no tenemos NPI, ni puta idea. O sea, hay muchas teorías, y sobre todo no es una razón unívoca. O sea, no hay una razón por la cual el movimiento de los cristianos ganó por encima del movimiento de ¿quién será? Pues del más popular, del que aparte sí le ganó, por cierto. De Bar Kokhba, sí, por ejemplo, ¿no? O otras religiones del Imperio Romano. Porque, por ejemplo, estoy pensando, si Jesús solo tenía 12 amigos, que fueron a medio esparcir, pero Bar Kokhba tenía 100, ¿por qué no justamente Bar Kokhba fue el que como que se impuso mucho más? No tenemos idea. Mira, yo creo, es decir, de nuevo, no hay una razón unívoca, es imposible. La teoría que a mí me gusta es que cuando el Imperio Romano de Occidente estaba en decadencia, decidieron cambiar de giro. Y entonces dijeron, ya no vamos a ser un imperio, vamos a ser una iglesia. Ya. ¿Cuál es mejor business? Es mejor business, sí, la neta. O sea, el Imperio Romano nunca cayó, nomás pasó de Oxxo a 7-Eleven, ¿sabes lo que te digo? Yo creo que va por ahí, o sea, como que básicamente entre cristianos y otras religiones que en ese momento estaban bullendo en el Imperio Romano, eran más guerrerones, tenían una unión más familiar que otras religiones paganas, por así llamarles, en ese momento. Y eso creó, y además, algo que tiene la figura de Jesucristo, no de Chucho, de Jesucristo, es que es muy maleable.
Entonces puedes llenar los valores que tú quieras, puedes hacerlo ver como un rey europeo, un juez medieval, un guerrillero latinoamericano, ¿no? Yo en mi mente disfrazando a Jesús de todo eso que está diciendo. Así como el subcomandante Marcos, ¿no? Pirata. Ajá, es como Barbie. Tiene todos los trabajos del mundo, Okay. el Jesucristo, ¿no? Eso ayudó bastante. Constantinos, el emperador, cuando dijo, ¿saben qué? Esto está a punto de valer madres, convirtámonos en religión. Creo que eso fue lo que en realidad ayudó a que hoy hablemos de si existió el Jesús histórico y no si existió el Mitra histórico, ¿no? Que también hablaremos de él en algún momento. O si existió el Zeus, el Hércules histórico, Ya, ¿no? sí, claro, no claro. hablamos del Hércules histórico. O otros mesías que han forjado religiones mucho más, o sea, muy grandotas también, como pues Buda. Bueno, así, sí. ¿no? Buda no es un mesías, pero sí, o sea... y de hecho, de Buda sabemos todavía menos que de Chucho. Ya. O sea, Siddhartha Gautama, Ajá. el ente histórico, su primera biografía es, si mal no recuerdo, 250 años. Después de su existencia. Es larguísimo. O sea, no tenemos ni... Si de Chucho sabemos poquito, de Siddhartha sabemos todavía menos. Siddhartha sí en una de esas no existió... Y no cambiaría nada, porque pues no, o sea, no tenemos ni idea ni de dónde nació, ni de de qué dinastía, nada. Todo es o sea, hemos podido averiguar varias cosas como las de Chucho, pero así de cierto, hablar de Siddhartha, bien poquito. Si lo de Chucho ya acabamos, ¿eh? O sea, no hay más que sepamos del Jesús histórico que lo que les acabo de decir. Wow. No hay más. De Siddhartha Gautama, todavía menos topamos. En una de esas ni era príncipe, en una de esas no sabemos en qué región. No abandonó a su familia. En una de esas no abandonó a su familia. No estamos muy seguros de en qué parte de la India, y la India es enorme, proviene. O sea, hay pura teoría, pura tradición al respecto, ¿no? Wow. Y de Chucho, lo que les acabo de decir es lo que sabemos de cierto que el Jesús histórico, el buen Chucho, hacía. Todo lo demás está entre quién sabe y está entre esto claramente es alegórico. O sea, esto claramente es puro invento. Como justamente lo que dices que todos estos como más bien vestigios arqueológicos realmente no hay. No hay. No hay, ni uno. Solo, nada. Ni uno. Nada. Wow. Nada. Nada. O sea, hay muchísimas... reliquias, ¿no? Pero hasta decía San Agustín que si juntas todos los pedazos de verdadera cruz que tienen en todas las iglesias de Europa, llenas un bosque, haz de cuenta. O sea, sí. no hay un solo arqueológico. Arqueológico real. Nada. Ha habido muchos sitios arqueológicos en la zona de donde era la provincia de Judea del Imperio Romano, donde dicen, mira, encontramos una casa de la época de Jesús. Yeah. Muy probablemente, así más o menos, vivía Chucho. Claro. Encontramos una tumba de un cabrón que se murió en el año 33. Muy probablemente, así era la tumba de Chucho. Cosas así. O sea, no es que no haya evidencia arqueológica de la época de Chucho, pero así de, el único y verdadero hueso del mendigo yo, no, nada. Y sobre todo, por ejemplo, como dices, como el retrato que nos enseñaste, así más o menos eran las personas, así eran las casas, así eran las tumbas, así era tal. Y así con todo, o sea, sí. Las casas antiguas de las chinampas, ¿no? ¿Cómo eran las chinampas aquí en el Imperio Azteca? Pues ya no queda ni una, todas son reconstrucciones, todas son, o sea, digo, ya hay gente que hace chinampas todavía, no estoy diciendo que sean un invento. y los Xochimilcas. Pero ¿cómo se hacían en ese entonces? Pues no hay una sola chinampa que haya sobrevivido a este entonces, ¿no? No hay evidencia arqueológica de quién te diré, de Sócrates, insisto, o sea, si vamos a dudar ¿sabes de quién no sabemos nada? ¿De quién? De Cristóbal Colón. ¿De Cristóbal Colón no sabemos nada? Nada en lo absoluto, el güey entre que era bien mentiroso y entre que le contaba una historia distinta a cada persona y entre que no estamos seguros de que los huesos que están en la tumba de Colón sean los de él, fíjate. No, o sea,
En tradición sí, o sea, de hecho hace unos años lo movieron en España, no recuerdo de dónde a dónde, o si lo trajeron de América a España, algo así. Movieron los huesos hace no tantos años. Okay. No estamos seguros de que sean los huesos, no sabemos dónde nació, no sabemos quién era su papá, no sabemos qué pasó de él durante un resto de tiempo. No sé si viste el capítulo de Los Simpsons de Jeremías Springfield. No, creo que De que yo no me llamo Jeremías Springfield, en realidad soy un pirata y me llamaba no sé qué. Más o menos así es la historia de Cristóbal Colón. Una persona importantísima y que todo mundo, los niños se visten de Cristóbal Colón en honores a la bandera porque colonizaditos y no sabemos nada de ese güey, pero nada. Órale. Casi todo es tradición también, ¿no? Oye, yo te tengo otra pregunta. Dígame. Ahorita es que creo que me quedé con esa pregunta ahora que hablaste de cuándo empezaron a hablar de su familia. Dices que en el primero no. En el primero no. El primer evangelio de todos es el de Marcos. Ajá. Y ahí empieza diciendo como Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Ahí empieza. No habla nada de sus papás, de su nacimiento. Nada en lo absoluto. Cero. Ni siquiera se sabe si Juan entonces es su primo. Nada. Todo eso viene en el evangelio de Marcos, si mal no recuerdo. Que es el que sigue. Okay. Y en el de Lucas, porque justo esos dos dicen, espérate, hay que ponerle esta historia a O sea que la invención de su... Entonces realmente tampoco hay... Históricamente nada se sabe de su familia. No. Okay. No, tampoco. De los pocos... O sea, hay evidencia histórica de San Pablo, ¿no? Hay evidencia histórica de Poncio Pilatos, o sea, del quien estaba encargado de Judea en ese entonces, sí es un personaje histórico. Pablo sí hay evidencia, ahora sí que la evidencia dura, es así, sí hay, sí tenemos. De todos los demás, no. De Pedro no hay, de San José tampoco, de María. No, nada. De Magdalena, nada. Tampoco, no. Wow. Nada, o sea, todo es alegoría, todo es tradición, o sea, y hay que decirlo, no se ha hecho tanta investigación en personajes, digamos, secundarios de la historia, como del mero Chucho, ¿no? Claro. Podemos inferir cosas del Pedro histórico, a huevo. Podemos inferir cosas de Magdalena histórica, claro que sí. Pero no ha habido tanto interés en los otros que en el mero chambacero, que es el Chucho, ¿sabes lo que te digo? Sí, no, yo lo digo más por María, por lo que implica, o sea, la existencia de María en la creación de Jesucristo, pues. El culto mariano, en algún momento sería interesante que habláramos de él, es totalmente medieval. Okay. Muchísimo después, pero todo el culto a María, la importancia y la virginidad de María, que si María tuvo los padres que tuvo y que si ascendió al cielo en cuerpo, todo eso es 100% medieval. Son 1500 años después de la muerte del buen Chucho, que fue importante, por diversas razones, hacer énfasis en María y en la jefa de... no en la jefa de Chucho, porque no sabemos quién es la jefa de Chucho, pero en la mamá de Jesucristo fue muy importante, muchos años después, crear toda esa historia, pues, pero en los evangelios viene. Sí. ¿No? Sí, pero no... O sea, aparecen los evangelios, los que son más tardíos, y que no hay ninguna prueba. No podemos probar que la mamá de Chucho se llamara María. O sea, no hay manera de saberlo. Chucho no puso ahí como de a mi mamá. No. No le hizo ¡Mira, mamá, estoy crucificado! No, tampoco. No le hizo una cartita del 10 de mayo. Nada. Y en el evangelio más antiguo no la mencionan. No hay nada de la vida. San Pablo no soy nada versado en el contenido de las cartas de Pablo, pero que yo sepa, no habla ni siquiera de así, la mamá del Señor, él es así como, el Señor dice que se porten bien, acá estos del grupo de acá se me están portando mal, como que los textos más cercanos cronológicamente a Chucho
no hablan de la Virgen ni de San José ni de tampoco hablan de la Trinidad, o sea, la Trinidad también es un concepto 100% medieval, donde pues así no hay en el Evangelio ningún lugar donde diga Jesús, por cierto, yo soy uno con mi Padre, pues Nel. O sea, todo eso fueron cosas que se tuvieron que andar arreglando, cosas, muchos y que años además se han arreglado no solamente en esa parte, sino en la parte, otra vez regresando a Jerusalén, pues a los lugares históricos que uno visita, porque ahí está la tumba de María también. Sí, pero también es que es una trampa para turistas. Bueno, no es trampa para turistas, como hay que ser. Es que si no, ¿de qué platicábamos, doctora? O sea, si no, ¿de qué vive la gente de por ahí? O sea, ponle que no ¿cómo no van a cobrar la entrada a Chapultepec? Así pasa, doctora. Sí, no, la tumba de María también es totalmente tradición, total y absolutamente pura tradición. No hay un solo, o sea, ellos te van a decir que sí, ellos te van a decir que no, hombre, es que aquí lo que pasó fue que en un sueño le llegó al dueño de la tierra que aquí había sido la tumba de María. Esa es la razón. O sea, no es que solo hayan dicho aquí y por mis huevos. O sea, hay una razón detrás. Pero así que digas que llegó Harvard y entonces cavaron y sacaron. No. Pura tradición. Pura tradición, pura y dura. Es bien bonito ir a Jerusalén y encontrar estos lugares. No estoy diciendo, ay, no vayan porque no es verdad. Pues no. O sea. No, al final de cuentas son lugares tradición. Exactamente. Que ahora sí, después de muchos años, han forjado la cultura que tienes hasta ahora. Entonces, al final es importante. Pues, sí, ¿no? Y de nuevo, no tiene nada de malo ir porque no sea cierto. Claro. O sea, Mickey Mouse tampoco vive en Disney. ¡Ah! No, lo siento, doctora. ¿Qué? Es un mexicano que probablemente vive en Anaheim, pero cruza todos los días, pero no por eso es menos padre ir a Disney. Claro. ¿Sabes? ¿No? O sea, cuando vas en Disney y sale acá la princesa Blancanieves, pues también es una actriz con hambre, pero no le quita eso lo chido de ver a Blancanieves en el parque. ¿Tú has ido a Disney mi viernes? No, todavía no tienes el gusto. Yo tampoco. Es chido. Ay, es chido. Es la neta tiene. Vayan antes de que el fuego acabe con California. Pero sí tiene. Es toda proporción guardada a la banda que le gusta Disney. Es como ir a Jerusalén de. Ah, no mames. El castillo de la Cenicienta. El de a de veras. Pues sí, es el de a de veras. La tumba de María es la tumba de María. La de a de veras también. Porque lo dice la tradición. ¿Por qué el castillo de Cenicienta es el de veras? Pues porque lo dice la tradición. O sea, es una tradición distinta, es una tradición privada, una es una empresa y otra es Disneylandia, ¿no? Claro. Pero pues no porque no sea cierto, quiere decir que es menos válido. No porque sea tradición, es menos fascinante el fenómeno religioso detrás. El fenómeno religioso es algo que se estudia, es algo que se puede ver, es algo que se puede historiar. Hay mucha ciencia, aunque no sea cierto. Más bien, es irrelevante que sea la tumba de María o de Jesús o no. Lo importante para la ciencia es qué ocurre alrededor como de todo como sociológicamente, como históricamente, de todos los estilos, querida doctora. ¿Cómo la viste? Muy padre, muy interesante. Qué bueno, doctora. Muy interesante. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz chuchería! Querida audiencia, por favor dejen sus comentarios, suscríbanse, denle a la campanita. Este es el último capítulo de esta temporada, pero nos estaremos viendo muy prontamente. Gracias por todo, querida doctora. Gracias, un gusto, también. Gracias, querido Viernes. Gracias, Viernes. Nos vemos prontamente. Gracias por todo, mi gente. Hasta luego. Nos pasamos un poquito, ¿verdad? ¿No? Ah, huevo. Muy bien. ¡Feliz Navidad! Una pequeña postdata, porque pues yo soy distraído y se me olvidó decirles, ¿verdad? Que, número 1, suscríbanse, denle a la campanita, dejen comentarios, recomiéndenos con sus amigas, amigos, amigues. Eso es muy importante para el crecimiento de este canal. Pero para su crecimiento, les voy a recomendar la bibliografía que yo consulté para este episodio. Sí, oye, porque... ¿Y los libros? Los libros se me fueron, perdón. Aquí va a aparecer la imagen. El único que esté en español, porque esto es una onda que en esta sociedad hispanohablante es muy poco popular. El único que está en español no es un libro académico, es un libro de difusión.
Okay. Se llama El Celote. El Celote. La vida y la época de Jesús de Nazaret. ¿Celote los que me hacían? No, esos son elotes. Celote es un fanático religioso. Y se escribe celote dijo con el celote Z. los que le hacía a su vieja. Ah, los que le hacía a su vieja, yo pensé que te hacía elotes, no, pero no. Los celotes tampoco son, no es que Jesús fuera celoso, es que era un fanático religioso, un celote, y lo escribió un señor que se llama Reza Aslan. Él es gringo, si mal no recuerdo, pero su familia es de Irán, por ahí, ¿no? Órale. Otro texto muy importante. Este sí es un mamotreto porque son 5 volúmenes. ¡Hala! Son un total de 1000 páginas la obra y está en inglés. Se llama A Marginal Jew, o sea, un judío marginal. Marginado, escrito por John P. Meyer, M-E-I-E-R. Con él sí aguas, porque él era un sacerdote católico, se acaba de morir, se murió hace como un año. Entonces, si bien es uno de los estudios más profundos respecto a Chucho, pues el güey está tratando de justificar prácticamente todo lo que viene en la Biblia y entonces está como de todas las parábolas de Jesús. Estas 3 probablemente se le pueden en una de esas atribuir al Jesús histórico. O sea, ya leíla súper fino el señor, ¿sabes? Pero pues todo es con el lente, digamos, católico, ¿no? Sí, católico, es porque él era sacerdote católico, te digo. Okay. Y por último, hay un libro de un señor que se llama Bart Ehrman, no Herman, sino E-H-E-R-A-E-M, ¿no? Ah, okay. Ajá. Que se llama Jesus, así nomás, Jesus A Story. Él es un gringo, él es un señor muy popular en el internet. Sabe muy cabrón de los primeros años de la cristiandad y él es de los que más dice como es que esa historia de que Jesús nomás es un mito es como creer que la tierra es plana, güey. Así, es un señor acá bien enojón, con cara de que no ha hecho popó en varios días y que como que, a ver, no anden con mamadas, trácatelas, ¿no? Y Jesús entonces, sí existió. Así. Okay, y entonces de que dejen de decir estupideces, que me enojo y ahí les van las pruebas. Y la neta es que escribe muy bien. Okay. O sea, en inglés se lee chido, se va como agua su obra y tiene más de un libro al respecto. Entonces, ahí nomás si le buscan Bart Ehrman, van a encontrar harta bibliografía, básicamente todo en inglés, ni modo, disculpen ustedes, pero hay con entrarle al English Speak English, ya le entran también al griego koiné de esta época. Muchísimas gracias querida doctora. A ti. Ahora Gracias sí, de nuevo, gracias querido por los viernes. libros. Ahora sí, ya que tenemos la biografía, chido mi gente, nos vemos la próxima temporada. Denle like. Denle así. Ahora sí. Eso. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí nos pasamos.